historia que nos han ido contando ha sido la de los señores, condes, marqueses, reyes, etcétera, etcétera, pero la de los campesinos nadie nos la ha contado. Entonces, el campesino ha dejado su huella también en el paisaje. Soy Eugenio Monesma Moliner. Me he dedicado desde los 33 años, me he dedicado a recoger en imágenes lo que eran los viejos oficios. Empecé con una cámara de Super 8, luego ya pasé a 16 milímetros y luego ya pasé, cuando el mundo del vídeo se empezó a imponer, empecé a hacer mis documentales en vídeo. Mi vocación estaba centrada principalmente en hacer pequeños cortometrajes, y entonces lo que hice fue vincular mi afición al cine con la afición a la etnografía. En el año 79 yo me vinculé al Instituto Aragonés de Antropología, estaba muy interesado por las tradiciones, por la etnografía, por la fotografía, y empezaba a hacer el cine Super 8. Ángel Garí es doctor en historia y es un gran especialista en brujería e inquisición. Entonces es curioso porque una persona ciega como era él fue un puntal en mi carrera de cine etnográfico. Eso es lo que me ha motivado siempre a a conocer todo ese mundo pastoril, los artesanos, los usos que han hecho, todo tipo de alimentación, etc. Todo eso es lo que siempre me ha motivado. Me interesa muchísimo siempre cómo el campesino ha sabido desarrollar su imaginación con los pocos medios que podía tener, es decir, los medios que le ofrecía la naturaleza. O sea, es observar la naturaleza. Si tú coges tierra y agua y haces barro, eso se rompe. Pero si le metes paja en medio, que es lo que han hecho las golondrinas, ¿vale? Cemento de golondrinas, las golondrinas han hecho siempre los nidos con agua, o sea, tierra, agua, con eso han hecho barro, pero han metido siempre paja o fibra vegetal ¿para qué? Para que no se rompa el nido. Eso hace de entramado. Pero eso es creatividad, ir desarrollando. Todos desarrollamos prácticamente, todos somos creativos, ¿me entiendes? Que unas cosas salen a la luz porque son más, dijéramos, más visuales, más consumistas, como pueden ser los audiovisuales y todo este mundillo, que parece que eso sea creativo, o es creativo el pintor o el artista. No, creativo es el agricultor, la señora María, que de repente de un puñado de judías y 4 trozos de torteta que tiene ahí, pues te hace un guiso magnífico. Hoy día pues tengo un archivo aproximadamente de unos 3.200 documentales, la mayor parte de ellos sobre temas etnográficos, principalmente oficios, unos 1.000 oficios o así recogidos por toda España, incluidas las Islas Canarias y Baleares, y naturalmente 3.200 documentales no los hace una persona sola, y para eso pues fui creando mi propia productora, y a lo largo de 10-12 años estábamos aquí en mi empresa, en la productora Piren, estábamos unas 20-22 personas, 3 equipos de grabación por toda España, 3 equipos de postproducción y 3 ayudantes de realización. Entonces estábamos, fue una temporada, un tiempo de 10 años aproximadamente, en el que veníamos a producir alrededor de 250 documentales cada año. Mi vocación ha sido prácticamente el dedicarme a esto. Llevo 42 años aproximadamente dedicándome a recoger esos oficios. Yo seguí con esa vocación, ¿no? A ver, siempre hay una cierta vocación, algo que te impulsa. Cuando llevas... Es como un reto en la vida, o sea, todos tenemos retos en la vida. Unos tendrán para mejorar su salud porque tienen algún problema, pero mi reto en la vida ha sido avanzar en este tema, en seguir haciendo documentales, porque yo trabajaba en una empresa
y tenía un sueldo muy bueno. Casualmente vivía en un piso de la empresa, con lo cual el piso era gratis, calefacción, agua y luz, todo eso era gratis. Y yo, con un chico de 6 años que tenía en ese momento, dejé la empresa y me puse a hacer la aventura de hacer cine en una ciudad pequeña que era Huesca. Pues era una locura. Entonces monté una pequeña distribuidora de cine, que llevábamos cine a los colegios, grababa, me compré mi primera cámara de vídeo, empecé a hacer muchas bodas, muchas bodas, con lo cual me servía para 2 cosas. Primero, para económicamente mantener a mi familia y poder continuar con la producción, y 2, para practicar. Eso te da muchísima experiencia. Bueno, pues fueron unos años que me permitieron hacer mucha producción, porque invertía el dinero que ganaba de las bodas y por ahí, lo invertía en seguir haciendo documentales de artesanos, de oficios. Él me contestó y ahora... ¿Para dónde voy? El silbo gomero, de origen africano, no ha sido exclusivo de los pastores. Algunos habitantes de la isla de La Gomera lo han conservado hasta nuestros días y lo están enseñando a los jóvenes para que no desaparezca este peculiar lenguaje. A mis 18 años, en plenas fiestas de San Lorenzo de Huesca, o sea, el día 9, del 9 al 15 de agosto son las fiestas de Huesca. Pues yo el día 9 cogí mi mochila, me cogí el autobús y me fui a un pueblo deshabitado donde conocía a un pastor que estaba con las ovejas, tenía un rebaño allí, y estuve conviviendo con él toda esa semana. El motivo, el por qué fui, pues no lo puedo decir, simplemente yo renuncié a pasar las fiestas con todo ese jolgorio propio de la gente joven, y me fui al monte con el pastor. Siempre he tenido mucho interés por la vida rural, y por eso, más o menos en el año 79-80 es cuando empecé a hacer los primeros documentales sobre artesanos, pues el herrero, el alpargatero, el carbonero. Luego me gustaba siempre, en los documentales que he hecho de oficios, siempre me ha interesado más la convivencia con el protagonista, para poder recoger todo el proceso completo. Yo, por ejemplo, con el carbonero, cuando hemos hecho carboneras, he estado conviviendo con el carbonero y dormir con él en la chabola, y estar día y noche con él. ¿Por qué? Pues porque a nivel etnográfico me interesaba muchísimo documentar cómo era la vida, y además me servía porque, como tienes muchas horas libres de estar ahí con el carbonero mientras va cociendo la carbonera, pues le preguntaba por técnicas de caza, técnicas tradicionales de caza, sobre cómo se alimentaba, sobre algún otro aprovechamiento de lo que tenía en el bosque. Entonces era una información etnográfica de primera línea, pero eso solo te lo da la convivencia con el campesino, con el artesano. Me ha interesado mucho, por supuesto, todo lo que sea el ingenio del hombre para obtener todo lo que necesita de la naturaleza, obtenerlo de la naturaleza, pero respetando a la naturaleza. Porque si hay algo que siempre he podido ver en mis documentales, es que el primer ecologista que hay es el hombre del medio rural. Los animales han comido y bebido y tienen fuerza suficiente para hacer frente a la dura jornada que les espera. ¿Por qué? Y un ejemplo lo tenemos los pescadores en el río. Cuando grabamos los documentales de las técnicas de pesca en el río, desde pescar a uñeta, con volturinos, con redes, con reteles, etc., ¿qué ocurre? Pues la gente decía, hombre, pero es que están cogiendo que están saqueando el río. No. El campesino nunca cogía los peces pequeños, cogía los grandes.
que se comen a los pequeños, entonces cogía el pez grande y dejaba a los otros para que crecieran y al año que viene tener otros peces de mayor tamaño, pero lo curioso del caso es que era su nevera, eso era, dijéramos, su despensa. El río era su despensa, llegaba algún invitado a casa, oye, voy a coger 4 truchas para los invitados que han venido a casa. El río era su despensa y lo sabía respetar, es decir, los primeros ecologistas es el propio campesino. La naturaleza es todo, la naturaleza somos nosotros. Entonces, el hombre, si se identifica con la naturaleza, la sabe aprovechar. Lo que ocurre es que estamos viviendo en una época pues que la naturaleza es casi un cuarto nivel, o sea, no nos interesa en absoluto para nada, nos interesa más la sociedad consumista, ¿no? Pero para un campesino no, un campesino que está en los picos de Europa con su ganado y está haciendo los quesos, para ellos la naturaleza es diferente a cómo la vemos nosotros. Es que nosotros ahora la naturaleza la vemos como turistas, ¿eh? Cuando vamos al campo, qué bonita es la naturaleza, pero cuidado, eso se debería cuidar, y los que la cuidan precisamente son los campesinos que llevan su ganado y limpian los bosques con las cabras. En fin, hay una serie de elementos y de situaciones que deberían potenciarse para que la naturaleza la tuviéramos como la debemos tener, no como la tenemos ahora. Se habla de cambios climáticos, se habla de todas estas cosas, pero no respetamos la naturaleza, ¿eh? El futuro de los oficios artesanales, estamos hablando, lo veo yo bastante difícil, lógicamente, pues por la invasión de productos extranjeros, léase China y demás. En cuanto a las artesanías, bueno, por ejemplo, los hornos de cal o la construcción con adobes, la construcción con tapial, construcción con piedra seca, se está recuperando bastante. Los suelos empedrados, por ejemplo, la película que yo grabé en su día de los suelos empedrados, las 2 chicas que hacían los suelos empedrados hoy son unas grandes profesionales de hacer suelos empedrados y se dedican a ello y las llaman. Pues se está recuperando, pues porque hay gente que está rehabilitando esos oficios con los materiales y técnicas constructivas antiguas. Entonces, esas son soluciones, pero claro, aquí hay una labor muy importante que es el gobierno. O sea, el gobierno lógicamente tiene que empezar a apoyar a gente joven que tenga iniciativas en el mundo de la artesanía, que tenga vocación por ir a vivir a un pueblo, y que no le pongan muchas pegas. O sea, facilítales ahora el que vayan a vivir allí y darles un oficio que si quieren. O sea, hay gente que se dedicaría a muchas cosas. En los pueblos te puedes dedicar a muchos oficios, pero ¿cuál es el problema? Que te encuentras con la administración, y entonces la administración no puedes cortar este árbol, tienes que pedir un permiso. Si se te muere una oveja, tienes que llamar al camión ¿cómo lo llaman esto? Para incinerar. No la puedes dejar esa oveja en el monte o esa vaca en el monte para que se la coman los buitres, que forma parte del ciclo natural. No. Tiene que venir un camión, eso lo cogen a la vaca muerta, tienes que pagar el camión y el servicio y la llevan a incinerar, con lo cual le quitas la comida a los buitres. En fin, que son todo, hay mucha burocracia, hay muchísima burocracia, en fin, que no facilitan las cosas, ¿eh? Y ahora mismo estamos aquí en una provincia, Huesca, tienes Soria, tienes Teruel, tienes algunas provincias por ahí que los pueblos están medio deshabitados. ¿Pero por qué? Pues porque la gente mayor está muriendo y la gente joven no quiere volver. Vamos a ver, es que hoy nuestra mentalidad es que si tú tienes dinero en la cuenta corriente, ya tienes de todo. Es decir, en cualquier momento puedes ir a comprar y compras lo que necesitas. Necesitas fruta, necesitas verdura, lo que necesites, tienes dinero para comprarlo. O no lo tienes, pero vamos, lo tienes. ¿Qué ocurre en el mundo rural? En el mundo rural había que prever, porque los años malos seguían a años buenos. Por eso la mentalidad de los pueblerinos que dicen, no, es que estos pueblerinos son muy tacaños. No son tacaños, no. Son previsores. ¿Previsores por qué? Porque si te viene un año, te vienen 2 años o 3 años malos, vas agotando los pocos ahorros que vas teniendo, ¿sabes? Entonces ellos siempre han sido previsores porque dependían de los cambios de la propia naturaleza. Estás dando en la clave. ¿No están diciendo ahora que nos vamos a tener un apagón?
que en Austria se están llenando ahí de... acopiando de todo lo que puedan para ese posible apagón que dicen que va a haber ahora en breve. Y que esto ahora es un comentario familiar, de bar y todo. ¿Y qué pasa si hay un apagón? Primero, las casas no están acondicionadas. Tendríamos que tirar de velas, pero como te calientas ahora en invierno, a base de mantas, meterte ahí, no puedes. O sea, no hay hogares en las casas. Que podrías coger leña y hacerte tu pequeño, por lo menos para calentarte, pues habrá que recurrir a las botellas de butano o lo que sea, ¿no? Entonces, es una reflexión que cuidado el día que tengamos un apagón de estos de verdad. Recurrir a mis documentales en caso de una situación así apocalíptica, de apagón, de falta de recursos, tanto para iluminarte como para calentarte o para alimentarte. Bueno, pues ya veremos, va a ser bastante difícil. Quizás en las ciudades pequeñas y en los pueblos lo podremos llevar mucho mejor. Independientemente de que todos estos oficios, estas artesanías, estas formas productivas, estas actividades productivas que hemos ido recogiendo en los documentales a lo largo de muchos años, que podríamos decir que son alrededor de 1000, más o menos 1000 documentales, todo eso está escrito también, están los guiones, está todo el material, hay fotografías, tengo unos buenos archivos fotográficos sobre los temas. Lo ideal sería, y para mí ya es una grata satisfacción el que se estén utilizando muchísimo y que la gente joven los esté viendo, que les sirva de lección de que la vida sencilla es una vida mucho mejor que la complicada que tenemos en las grandes urbes, ¿no? Cualquier campesino, cualquier hombre del campo es feliz con lo poco que puede hacer, con mantener su sustento sería bastante para tener una vida agradable. Entonces, esos mensajes yo creo que se captan en los propios documentales, ¿ves? Esa sencillez de la gente. Hay algunos artesanos jóvenes que están recuperando esto en sus propios pueblos, con lo cual, de alguna manera, ellos han captado ese mensaje, no por mis documentales, sino por la propia tradición, y me escriben el otro día mismo un chico de 21 años que hace cestería en un pueblo en Níjar, en Almería, lo mismo, y que él siente su vocación por esa artesanía. Dices, si el mensaje es dar a conocer a la gente unas formas de vida que han sido simplemente vivir, disfrutar de esa vida, de esa tranquilidad del mundo rural, con ese mensaje ya sería suficiente. Entonces, de alguna manera, tú también tienes algo que ver con los artesanos. Sí, total, ¿no? Total, sí. No, sí, en eso te doy la razón, sí, lo mío es artesano. Exactamente, yo no tengo jefes, ¿entiendes? O sea, yo trabajo normalmente, mis horas de trabajo al día son 12, 13 horas de trabajo diarios, ¿vale? Pero para mí no existen ni los domingos, es decir, esa libertad que te permite el poder hacer lo que te gusta, eso es libertad. Lo demás, tener un jefe que te manda, que no sé qué, que te estresa, que te exige, nunca, afortunadamente con 33 años, esa situación la dejé. También hay que tener en cuenta que, cuidado, que lo de ser autónomo no es fácil, porque te tienes que buscar la vida. Mira, yo tengo 69 años. Hoy por hoy, según la legislación social española, pues hoy estaría jubilado, a los 65 años jubilado, cobraría mi pensión y ya feliz. Son muchísimos. ¿Cuántos dicen, ostras, ojalá pudiera estar jubilado? Yo no estoy jubilado, soy jubilado activo. Sigo en activo en mi profesión. Mientras tenga salud aguantaré. ¿Pero por qué? Porque es que siempre digo, si te paras te oxidas. Entonces lo mejor es no parar la maquinaria, que la maquinaria siga engrasada, que siga funcionando física y mentalmente. Entonces para mí la vida es esto. Y ahora te puedo decir que soy no el hombre más feliz del mundo, porque sería una exageración, pero dentro del grupo de los hombres felices del mundo yo soy uno de ellos.